Una de las grandes tendencias que tenemos como seres humanos es la acción de acumular cosas, no solo externas, sino también internas, impidiendo que surja un desprendimiento para darlo a los demás. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, los versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, alzando Jesús la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: de verdad, os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Con esta maravillosa página de buenas noticias, Jesús elogia a una mujer viuda, pobre y necesitada, porque ha dado todo cuanto tenía para vivir. Una mujer que ha perdido a su esposo, y esto ya indicaba para el momento una necesidad. El elogio de Jesús para esta mujer no es propiamente una exaltación de generosidad a la mujer viuda solamente. Además, y eso parece casi una denuncia frente a los comportamientos de aquellas autoridades del templo que con sus mecanismos perversos pues usaban el templo para lucrarse a sí mismos, empobreciendo cada vez más a los pobres y a los más necesitados de la sociedad. Sin embargo, más allá de denuncias, la lección de Jesús se centra en la manera de ofrendar, pues algunos se centran en la cantidad, desconociendo la cualidad y la intención del corazón, desvalorizando los esfuerzos de algunos y exaltando a otros. Lo importante no es tanto aquí la cantidad, sino el hecho. Esta escena está en un contexto muy apropiado de contrastes, porque nos muestra dos caras de la moneda. Por un lado de la moneda, pues nos encontramos los comportamientos de algunos o de algunas personas frente a otras personas, pero también la manera como hacían sus donativos, pues buscaban llamar siempre la atención. Y por otro lado, pues está la moneda en los gestos de una viuda pobre y necesitada. Jesús había denunciado a los escribas porque devoraban la hacienda, las casas de las viudas, mostrándose como personas justas, buenas y santas, preocupadas más por la apariencia, incluso para ganar reconocimientos, pero que en realidad buscaban era su privilegio y sus aplausos. El maestro se detuvo a mirar frente al arca del tesoro en el templo de Jerusalén, no para observar los gestos de los ricos cuando echaban sus donativos, sino para enfocarse, para ver en una viuda necesitada que llega al recinto sacro para echar allí 2 moneditas, lo más pequeño, lo más insignificante que existía en esta época. Una mujer que por sus condiciones y aspectos físicos y externos parece no tener nada. Al ver esto, Jesús analiza lo que pues, ha observado y lanza un pronunciamiento, un comentario que se convierte en una verdadera enseñanza de vida para todos. Notemos que Jesús ve a los ricos y ve a una viuda pobre, dejando observar un contraste entre la forma como donaban los ricos y la forma como donó la viuda pobre. Los ricos se acercaban al arca del tesoro para donarle lo que les sobraba, pero la mujer viuda y necesitada, pobre, pues estaba dando lo que ella misma estaba necesitando. Entonces Jesús hace notar que los ricos pues arrojaban los donativos para llamar la atención. Las monedas que echaban en esta cajita sagrada pues hacían un mayor ruido y así mostraban que habían echado y habían aportado mucho dinero, logrando en efecto el reconocimiento y el aplauso de los presentes, pues se creía que cuanto más se echara de ofrenda, pues más bendiciones se recibían. Esto causaba admiración, pero al mismo tiempo rivalidad y envidia, porque se convertía como en una competencia de quién daba o ofrendaba más, como si las bendiciones de Dios dependieran de una contabilidad celestial, ¿no? Doy mucho para ganar mucho. Pero en contraste, con estas actitudes Jesús hace notar el silencio de la viuda, no basado en categorías económicas, pues el maestro no contabiliza ni está queriendo contar lo que le echa el uno y lo que está aportando el otro, pues igual Dios bendice al uno y bendice también al otro, sino más bien la proporción de lo que se posee y lo que posteriormente enfrenta, pues los ricos daban de lo que les sobraba y la viuda da de lo que ella está necesitando. Los ricos aseguraban primero todo lo que implicaba sus necesidades básicas para luego usar lo que les quedaba, lo que les sobraba para contribuir en el arca del templo. La mujer, por el contrario, dio lo que necesitaba para resolver sus necesidades básicas, el comer, el vestir. Esta mujer ofrenda a Dios lo que ella tenía para comer en ese día y sostener su vida.
De esta manera, esta mujer, viuda pobre y necesitada, pone su confianza y su existencia en las manos misericordiosas de Dios. Si lo hablamos desde un sentido meramente material. Pero si vamos un poco más lejos, un paso más lejos, pues podemos darnos cuenta cómo esta mujer, al dar todo lo que necesitaba, estaba decidiendo abandonarse totalmente en Dios. Su mayor donación fue ella misma. Algo que no veían los otros, aquellos que estaban presentes, porque estaban centrados más en sus ofrendas fastuosas y cargadas de mucho ruido. Esta mujer viuda, pobre y necesitada aparentemente, no solo ha entregado lo que estaba a su alcance, sino además ha dado todo, incluso a ella misma, sin hacer el mayor ruido y sin ninguna otra pretensión que abandonarse en los brazos y en la providencia de Dios. Así, esta mujer ha arrojado más que todos aquellos ricos, porque al ofrendar no significa cuánto damos, sino cómo lo damos. Los gestos de la viuda no buscaban rivalizar ni llamar la atención. Ella daba con el corazón. Noten que el problema entonces no lo encontramos en ser ricos o en ser pobres, en tener o no tener algo para dar, sino en quién se depende y se tiene el primer lugar. Pues algunos se apegan es al dinero y hallan en él su única seguridad. En cambio, otros, actuando con desprendimiento, teniendo o no teniendo, pues ponen su confianza y su vida en manos de Dios. Entonces, cuando Jesús pondera las actitudes de esta mujer viuda, pues está valorando lo pequeño, pues no está dando de lo que le sobra, sino está dando de lo que tiene y es como persona. Aprender a ver y a valorar los pequeños esfuerzos de las personas es aprender y a ver los gestos de amor que nutren y exaltan la vida. En lo que parece pequeño e insignificante para algunos, también podemos encontrar el amor, la bondad y la verdadera amistad. Por eso Jesús admira y se maravilla de esta mujer viuda, porque ella hizo una auténtica experiencia de Dios. Esta mujer ha sabido vaciarse a sí misma para donar toda su vida en la cotidianidad, compartiendo no lo que le sobra, sino dando lo que aún necesita. Este aspecto es interesante porque lo único que tenemos es lo que damos. Es la actitud de entrega generosa que nos afecta porque entregamos lo que hemos recibido con generosidad. Todos como personas somos administradores, no dueños de lo que hemos recibido por gracia. Todos tenemos algo para dar y para compartir desde el corazón, pues no hemos nacido miserables, hemos nacido ricos para compartir y compartir con generosidad y para convertirnos en bendición para los demás. Si hacemos tal vez una lista de lo que somos y de lo que tenemos, nos podemos dar cuenta que aunque parezca poco para algunos, porque están más tal vez centrados y apegados a lo meramente económico, pues nos vamos a dar cuenta que somos y tenemos mucho más para dar y ser bendición para muchas personas. Dios puede hacer mucho bien a muchas personas a través de cada uno de nosotros cuando aprendemos a dar con el corazón, entregando nuestra vida, practicando la ley del amor y de la generosidad. Por eso es importante compartir, no de lo que nos sobra. Eso sería alimentar tal vez el egoísmo, sino dar aun cuando nos parezca que nos llegue a faltar. Pues al final estamos entregando lo que por gracia hemos recibido de Dios, y Él lo ha dado todo con abundante generosidad. Por tanto, dar con el corazón es superar el miedo a compartir con generosidad, valorando lo pequeño y creciendo en la confianza en Dios. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.